Tengo 33 años y he estado casado con mi esposa Lana, de 36 años, durante aproximadamente un año, y estábamos en una relación durante 2 años antes de eso. Lana tiene una hija adolescente de un matrimonio anterior, Becca, de 14 años, y digamos simplemente que a Becca no le agrado. Lana lleva unos 6 años divorciada de su exmarido porque él estaba teniendo una aventura con una compañera de trabajo y lo sorprendió en su propia habitación. Eso puso fin efectivamente a sus 7 años de matrimonio, habían estado juntos desde la universidad e incluso tenían una hija juntos. Así que fue un gran shock para Lana y no salió con nadie durante bastante tiempo después de su divorcio, hasta que nos conocimos en una fiesta de amigos comunes y nos llevamos muy bien. Le pedí que saliera conmigo y fue entonces cuando finalmente decidió darle a los hombres y a las relaciones otra oportunidad, algo por lo que estoy realmente agradecido. Así que comenzamos a salir y luego entramos en una relación seria y después de alrededor de 7 u 8 meses juntos, ella me presentó a su hija. Intenté ser amable con Becca durante los primeros meses, pero no fue fácil dado que parecía odiar mi mera existencia, siempre era grosera conmigo cada vez que intentaba hablar con ella, rechazaba todos mis intentos de ser su amigo y a veces simplemente salía de la habitación cuando yo entraba. Después de un tiempo me cansé, así que decidí hablar con Lana al respecto y ella me dijo que Becca no había estado nada bien con el divorcio en absoluto y aún creía que ella y su exmarido podrían reconciliarse. Compartían la custodia conjunta de su hija pero como su exmarido tenía un horario de trabajo complicado, solo podía pasar los fines de semana con su papá y el resto de la semana se quedaba con Lana y la madre de Lana. El padre de Lana falleció cuando ella era pequeña y después de su fallecimiento, mi suegra se mudó aquí con Lana. Así que su madre era la única familia que tenía. Mi suegra Katy, de 58 años, tampoco me quiere y aunque su comportamiento ha sido menos escandaloso que el de Becca, sigue siendo injusto porque no he sido más que amable con ellas. Mi único defecto en esta situación es que me casé con Lana y por eso me odian porque, por alguna razón, ambas piensan que Lana debería haberle dado otra oportunidad a su exmarido y haberse reconciliado. Pero en lugar de eso, ella decidió dejarlo y seguir adelante con su vida, y de alguna manera yo soy el malo aquí porque fui parte del proceso de seguir adelante y evité que ella regresara con su exmarido. Mi suegra y Becca tienen mucho cariño por el tipo y, cuanto más tiempo me quedaba con Lana, peor era su comportamiento hacia mí porque, según ellas, yo era el único obstáculo que impedía la reconciliación de Lana con su exmarido. El hecho de que el tipo hubiera estado engañando a mi esposa durante quién sabe cuánto tiempo no importaba para ellas. Pero después de nuestro primer año juntos, hice las paces con eso y acepté que Becca y Katy simplemente nunca me iban a querer, y así es como es. No importa lo que hiciera y lo amable que fuera con ellas, no me aceptarían porque, en su opinión, yo era el tipo que era responsable de asegurarme de que Lana no volviera con su ex, lo cual se supone que es algo malo por alguna razón. A pesar de los mejores esfuerzos de Katy y Becca, Lana y yo terminamos mudándonos juntos contra viento y marea. No hablo con Katy en absoluto y trato de no visitarla, y cuando nos visita, salgo de la habitación porque no quiero estar en su presencia en absoluto. Por supuesto, no puedo hacer lo mismo con Becca porque vivimos bajo el mismo techo, pero trato de evitar interactuar con ella tanto como puedo porque no quiero ser objeto de sus groseros comentarios todo el tiempo. No es ideal, pero es pacífico. Antes de que alguien culpe a Lana por cómo ha criado a Becca, me gustaría decir que mi esposa ha hecho todo lo posible para disciplinar a su hija, pero a veces algunos niños simplemente no se preocupan por nadie más que por ellos mismos, y desafortunadamente, Becca resulta ser uno de esos niños. Es egoísta y cruel, y cada vez que Lana intenta reprenderla y enseñarle a ser más respetuosa conmigo, Becca le da la vuelta y le echa la culpa del divorcio, a pesar de saber perfectamente lo que realmente sucedió. Lana no tiene la fuerza para seguir peleando con su hija cuando dice cosas así porque simplemente se quiebra en lágrimas, y tengo que terminar consolándola. No podía ver a Lana permitir que su hija se aprovechara de ella, porque me contó lo difícil que fue para ella aceptar su divorcio, especialmente porque no tenía apoyo de su familia, ya que Katy quería que perdonara a su exmarido y volviera con él. Y había entrenado a Becca para creer lo mismo, y dado que todos vivían juntos, no podía exactamente evitar que compartieran las mismas creencias.
Curiosamente, su exmarido nunca expresó ningún deseo de volver con ella después del divorcio y estaba bastante contento de estar separado de su esposa e hija, así que no sé por qué exactamente Katy y Becca estaban tan seguras de que él estaría encantado de tenerla de vuelta. Lana tampoco podía mudarse, porque en ese momento no ganaba tanto como lo hacía ahora y contaba con su madre para que la ayudara. No puedo decirle nada a Becca porque no soy su padre biológico y tampoco quiero actuar como tal. De todos modos, realmente creo que, a pesar de todo, Lana hizo lo mejor de su situación y pudo superar sus problemas. Lo menos que su hija y yo podemos hacer por ella es no ser constantemente hostiles el uno con el otro, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer desde que nos mudamos juntos. Ella no empezó a ser amable de repente, pero moderó su comportamiento después de un tiempo, e incluso eso fue una mejora significativa. Las cosas iban bien hasta hace aproximadamente una semana, cuando Becca vino a mí cuando su madre no estaba en casa y me preguntó si podía hablar conmigo sobre algo importante. Eso fue realmente extraño para mí porque, como dije, Becca y yo evitábamos hablar entre nosotros tanto como fuera posible, pero de todos modos le dije que siguiera adelante. Ella me dijo que, dado que su abuela Katy estaba envejeciendo y necesitaba más ayuda con sus actividades diarias, quería que Katy se mudara con nosotros. Otras familias podrían haber aceptado este acuerdo en un abrir y cerrar de ojos, e incluso haberse sentido orgullosas del pensamiento detrás de ello, pero no yo. Según yo, Katy estaba en perfecto estado de salud y no necesitaba ninguna ayuda con nada en absoluto, y era dolorosamente obvio que Becca estaba mintiendo. Ella solo quería que Katy se mudara con nosotros para que tuvieran más control sobre mí y Lana, porque Lana era demasiado sensible para poder plantarse ante ellas de una forma u otra. Intentaron lo mejor que pudieron para separarme de Lana. No podía haber ninguna otra razón para que ella propusiera esta sugerencia y lo sabía de hecho. Así que no lo pensé dos veces antes de rechazar su sugerencia y le dije que era bienvenida a visitar a su abuela tan frecuentemente como quisiera, pero no iba a dejar que Katy se mudara con nosotros, y eso era innegociable. Me lanzó una mirada desagradable pero no profundizó más en el asunto, lo cual fue un poco extraño, pero me sentí aliviado de que no estuviera tratando de convertir esto en un problema y hacer un escándalo al respecto, como usualmente hubiera hecho. Así que no pensé mucho más en ello. Sin embargo, al día siguiente, ella me respondió de la manera más psicótica posible. Por la tarde tuve a servicios de protección infantil apareciendo en nuestra casa y revisando la habitación de Becca, porque al parecer ella los había llamado afirmando que yo estaba tratando de dejarla morir de hambre y torturarla mentalmente. Nada de eso era verdad y no tomó mucho tiempo probar lo contrario porque la estúpida niña ni siquiera se había molestado en tirar los envoltorios de comida de su habitación para incriminar correctamente. Lana y yo explicamos la situación a los oficiales y ellos le dieron una seria reprimenda a Becca y luego nos dejaron solos, pero el daño ya estaba hecho. Estaba furioso y por primera vez perdí por completo la compostura y tuve una horrible discusión con Becca. Había tenido suficiente de sus tonterías y no podía seguir tolerando este comportamiento irrazonable de ella. No creo que nadie más en mi lugar siquiera hubiera tolerado su presencia durante tanto tiempo, pero lo hice por amor y respeto hacia mi esposa, pero ahora estaba volviéndose más y más ridículo porque claramente estaba siendo castigado por tratar de ser un tipo decente y complaciente. Intenté lo mejor que pude entender el comportamiento de Becca y tratarla como a una niña, soportando la incapacidad de Lana para corregir el comportamiento de su hija porque ella era demasiado frágil, pero ese incidente fue el límite. Lana también estaba realmente disgustada, pero una vez más simplemente tuvo un colapso mental y no pudo reunir fuerzas para hablar. No estoy tratando de ser insensible ni minimizar su trauma, pero en ese momento realmente no podía ser altruista y tratar de reconfortar a mi esposa cuando yo era la víctima en la situación. Necesitaba que alguien estuviera allí para mí y me respaldara, pero desafortunadamente mi esposa estaba demasiado emocionalmente frágil y Becca obviamente estaba disfrutando de toda esta experiencia y gritaba a todo pulmón, como deseaba haber planeado esto mejor para finalmente poder deshacerse de mí. Estaba tan decepcionado y frustrado con toda esa situación que, en lugar de consolar a Lana o perder mi tiempo continuando mi discusión con Becca, simplemente salí de la casa solo con mi teléfono y billetera, y me subí a mi auto.
Comencé a conducir y seguí conduciendo hasta llegar a una casa de huéspedes un poco fuera de la ciudad, donde me encuentro actualmente. Ha pasado cerca de una semana desde el incidente y desde que me fui. Lana me ha llamado varias veces para intentar que regrese para que podamos discutir qué hacer a continuación, pero me he negado. Creo que mis razones son bastante válidas y le he dicho que después de lo que hizo Becca, ya no puedo confiar en ella y definitivamente no puedo estar en la misma casa que ella, porque no hay forma de prever hasta dónde llevará las cosas solo para deshacerse de mí. Tiene 14 años, lo entiendo, pero eso no es excusa para llevar a cabo algo tan trastornado y psicótico como esto solo para poder vivir con su abuela nuevamente. Le dije a Lana que he aguantado lo suficiente y, aunque realmente respeto su pasado y las dificultades que ha tenido que soportar, no puedo seguir soportando esto por mi propia tranquilidad. Esta vez no logró meterme en problemas porque no había pensado las cosas detenidamente, pero la próxima vez podría tener un mejor plan y uno que podría terminar conmigo tras las rejas. Mi única preocupación en este momento era no permitir que hubiera una próxima vez. Además, ahora ella tenía que elegir entre Becca y yo. Le he dejado muy claro que o su hija se queda en esa casa o yo lo hago. No puedo volver a vivir con Becca y sé que estoy poniendo a Lana en una situación difícil, pero simplemente no puedo imaginar ninguna razón válida para seguir viviendo así. No he hecho nada malo y, sin embargo, soy castigado una y otra vez por su madre y su hija mientras ella se desmorona por ello y yo termino teniendo que consolarla. Esta no es la vida que había imaginado para mí y me niego a volver a vivir así de nuevo. Así que le di un ultimátum y le dije que podía enviar a su hija a vivir con su abuela o padre y vivir conmigo o todos podrían regresar a vivir con Katy como antes y yo pediría el divorcio. Sería muy difícil para ambos, pero esa era la única solución a este problema. Ahora han pasado un par de días desde que discutimos esto y ella todavía está haciendo todo lo posible para convencerme de que regrese y resolvamos las cosas, pero he sido muy firme con mis condiciones. Hemos estado en contacto regularmente a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, pero no le he dicho exactamente dónde estoy porque si no puede prometerme que enviará a Becca lejos, entonces no puedo regresar. Esa es mi única condición. Ella es libre de hablar con su hija e incluso ir a vivir con ella cuando quiera, pero no puede obligarnos a vivir en la misma casa. Anoche, mientras estábamos en una llamada y pasábamos por los mismos argumentos una vez más, intenté explicar también el lado de Becca, diciendo que ninguno de los dos quería vivir en la misma casa y que durante tanto tiempo ambos habíamos estado tolerando nuestro arreglo de vida solo por su bien, pero ahora que Becca había cruzado una línea, claramente significaba que ella tampoco estaba dispuesta a vivir esta vida y que ella tenía que dejar ir a uno de nosotros por nuestro propio bien. Una vez más, Lana comenzó a llorar y me dijo que no podía hacer ninguna de esas cosas porque nos amaba a ambos y no quería perder a ninguno de nosotros. Había llegado a amarme más que a su esposo y no podía imaginar una vida sin mí, lo cual fue realmente conmovedor de escuchar y me hizo sentir mejor, ya que realmente había empezado a creer que nuestra relación estaba condenada. Pero también me dijo que tampoco podía dejar ir a su hija porque, aunque en este momento estaba siendo una persona terrible, hubo un momento en el que Becca era la única persona que podía animarla e incluso a través del divorcio, ella había tratado de estar ahí para ella, a pesar de su creencia de que Lana debería haber regresado con su exmarido. Así que no podía simplemente elegir a uno y dejar ir al otro, y me dijo que se sentía completamente perdida ya que está tratando de mantener unida a su familia pero todo se está desmoronando. Becca ha estado tratando de persuadir a Lana para que me deje mientras yo le he dado este ultimátum para lidiar y confesó que no tiene idea de qué hacer, que siente que fracasó como madre y esposa. Me sentí realmente terrible cuando ella me estaba contando por lo que estaba pasando y sentí que parte de esto era culpa mía por darle un ultimátum. No puedo imaginar a nadie que pudiera saber a quién elegir entre su cónyuge y su hijo, especialmente en una situación como la nuestra. Me siento como un total idiota por exigir que ella elija, pero al mismo tiempo, ¿qué más puedo hacer? De todos modos, me siento tan perdido como ella y por eso necesito ayuda de la comunidad de Reddit en este momento. Soy un idiota por pedirle a mi esposa que elija entre vivir conmigo o vivir con su hija después de que mi hijastra presentara una falsa denuncia contra mí ante los servicios de protección infantil. Actualización 1. Hola a todos. Muchas gracias por los consejos.
Aunque me gustaría tocar un tema y decir que mi esposa es una persona emocionalmente frágil y ella es muy consciente de ello y yo también lo soy, así que el odio hacia ella por ser una mala madre o una mala esposa es un poco duro porque ha pasado por algo realmente terrible y, a pesar de eso, ha logrado construir una vida para ella y su hija. Su familia no la apoyó emocionalmente cuando más lo necesitaba y fue literalmente engañada por un hombre que había conocido durante la mitad de su vida. Así que por supuesto es fácilmente que se desencadene cuando se trata de su matrimonio fallido. Especialmente cuando tiene que escuchar esas mismas cosas una y otra vez de sus propios seres queridos. No estoy diciendo que esté bien que no le enseñe a Becca cómo comportarse y ser una mejor persona, pero creo que todos deberían darle un respiro porque ha pasado por mucho. Sé que ser frágil no es algo que excusa todo, pero al menos explica su comportamiento y sé que se siente terrible al respecto. Pero simplemente no tenía la capacidad para hacer nada sobre su situación. Dicho esto, también creo que hice lo correcto al mantener mi postura y negarme a retirar el ultimátum. Al día siguiente de leer los comentarios en mi publicación original, llamé a Lana y le dije que lo sentía mucho por todo lo que estaba pasando, pero que había un peligro real para mí si seguía viviendo con Becca y no podía permitir eso. Le dije que siempre la amaría y respetaría, pero que aquí trazaba la línea y ella necesitaba tomar una decisión de una vez por todas porque no podía dejar que Becca la pisoteara una y otra vez simplemente porque era su hija. Eso no iba a terminar bien para nadie involucrado, menos para mí, porque había demostrado que era capaz de cualquier cosa solo para salirse con la suya. No dije mucho, pero simplemente le dije que hiciera lo que ella creía que era lo correcto en una situación como esta, y ella dijo que solo necesitaba un poco más de tiempo para pensarlo y estuve de acuerdo. Finalmente, después de casi 2 semanas viviendo separados, recibí una llamada suya ayer y me dijo que podía volver a casa hoy porque Becca se había mudado y ahora vive con Katy. Así que volví a casa hoy y ella realmente se había ido, lo cual fue un alivio porque después de varios años finalmente sentí que podía respirar libremente en mi propia casa una vez más. Después de un tiempo, Lana y yo nos sentamos y ella me contó cómo había sido su última discusión con Becca hace unos 2 días. Había sentado a su hija para al menos sacarle una disculpa de ella, en caso de que eso cambiara mi opinión y le diera una última oportunidad, pero Becca se negó e incluso dijo que si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo, ejecutaría su plan mucho mejor esta vez. Lana se sorprendió por la audacia de una declaración así y por el descaro con el que la dijo. Así que trató de explicarle a Becca que su comportamiento era seriamente trastornado, pero en lugar de escucharla, Becca la atacó y dijo que si Lana quería seguir casada conmigo incluso ahora, entonces era libre de hacerlo, pero se aseguraría de separarnos de una manera u otra para poder reunir a sus padres. Entonces Becca salió disparada de la casa y se fue a pasar la noche a casa de Katy mientras Lana llamaba a su exesposo por primera vez en mucho tiempo para preguntarle si estaría dispuesto a extender la estadía de Becca en su casa ese fin de semana, para que ella pudiera ganar un poco más de tiempo para poder resolver este lío. Pero desafortunadamente recibió el shock de su vida cuando su exesposo le informó que se había mudado a los suburbios y como está un poco lejos de nuestra casa actual, Becca no lo ha visitado durante unos buenos meses. La última vez que él la vio debe haber sido hace unos 4 o 5 meses, que es más o menos cuando él la presentó a su nueva novia. Desde entonces, apenas ha estado en contacto con él y pone excusas para no visitarlo cada fin de semana. Él quería discutir esto con ella, pero no tuvo tiempo para hacerlo por lo que Lana nunca se enteró. A pesar de la situación, ella le preguntó a su exesposo si estaría dispuesto a dejarla vivir con él durante un par de meses hasta que pudiera resolver este lío conmigo. Pero él se negó porque su nueva novia no se sentía cómoda con la idea de ser madre, ella era relativamente más joven. Así que no podía arriesgar la relación en este momento y le dijo a Lana que esperaba que entendieran de dónde venía él. Sí, amigo. Seguro que sí, vienes de la tierra de los idiotas que piensan que asegurarse de que tu joven y atractiva novia se sienta cómoda contigo es más importante que cuidar de tu hija que está camino a convertirse en una delincuente adolescente. Después de esa llamada telefónica, Lana llamó a Katy y descubrió que en lugar de ir a casa de su padre, Becca había estado yendo a casa de Katy en su lugar y finalmente tuvo sentido porque exactamente había empezado a actuar de manera tan aleatoria.
Katy se jactó orgullosamente de cómo fue su idea llamar a servicios de protección infantil sobre mí y lograr que me echaran de alguna manera, para que ella pudiera mudarse en su lugar y así todos serían una familia feliz una vez más. La mujer era tan delirante que dijo que la verdadera razón por la que el ex esposo de Lana tenía una nueva novia ahora era porque ella se había vuelto a casar. Así que la única solución era romper el matrimonio de Lana primero y luego su ex esposo vendría corriendo de vuelta a ella en cuanto estuviera soltera. Según ellas, era un plan infalible y realmente me preguntaba cómo una mujer como Katy había criado a alguien como Lana, porque claramente había algo mal en ella, probablemente la envejecía demasiadas telenovelas, pero estaba fuera de sus cabales y estaba teniendo éxito en su misión de convertir a Becca en una mini ella también. Por eso Lana decidió cortar sus pérdidas por el momento y ocuparse de un problema a la vez, siendo la situación con nuestro matrimonio el primero. Para resumir, ella ha decidido dejar que Becca viva con Katy por un tiempo en lugar de retenerla aquí en contra de su voluntad, porque esa solución obviamente ya no está funcionando. Mientras tanto, vamos a trabajar en nuestro matrimonio y planeamos comenzar la terapia matrimonial la próxima semana. Lana tenía miedo de ser una mala madre al dejar que su hija se fuera. Pero, honestamente, lo intentó hasta que simplemente no pudo más, y no creo que haya hecho nada malo. La mujer merece un descanso. Actualización 2, oye. Así que acabamos de regresar de nuestra primera sesión con nuestro consejero matrimonial y fue bien. Han pasado un par de días desde que volví, pero Lana y yo estamos construyendo nuestra relación para que dure a través de todos los momentos difíciles porque realmente la amo y sé que ella me ama. Solo espero que podamos lograr que esto dure porque Katy está muy molesta de que haya regresado y está amenazando con echar a Becca si no me voy, pero Becca se niega a volver a casa a pesar de eso. Al final del día, ella es solo una pobre chica que ha tenido una infancia complicada y aún no puede ver qué es lo mejor para ella. Actualización 3. Trajimos a Becca de vuelta hoy. Está molesta, pero sabe que ya no tiene a dónde ir. Su papá no la aceptará y Katy la echó porque no quiere a Lana ni a nadie asociado con ella en su vida ahora que ella sabe con certeza que no puede expulsarme de la familia. Lana está triste de que Becca haya tenido que aprender la verdad de la manera difícil, pero al menos la niña me pidió disculpas, aunque fue breve y brusca, todavía cuenta. Vamos a conseguirle ayuda profesional y asegurarnos de que esté bien porque creo que ha sido necesario para todos nosotros, francamente. Gracias a todos por el apoyo que han mostrado.